Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí a este canal. Seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Escritura. Hoy ya es marzo 23 y la promesa o el consejo lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 10, versículo 27. Dice la Escritura: Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje a simple vista, podríamos tomarlo para muchas cosas, ¿sí? Muchas personas recitan este pasaje y no sé si tú has analizado esto, tú que me estás escuchando, pero muchas personas, incluso si nosotros mismos podemos caer en eso, tomamos los pasajes de la escritura como si fueran amuletos. Que esto me puede dar buena suerte o mala suerte, y entonces tomamos los pasajes de la Biblia como si fueran amuletos. Y este es uno de esos pasajes que pueden ser amuletos, porque muchas veces nosotros tomamos este pasaje y para recitar la famosa expresión: lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. O decimos: para Dios todo es posible. Y utilizamos ese pasaje para muchas cosas, en muchos ámbitos de la vida. Pero estas palabras, cuando nosotros leemos el contexto, y ustedes saben que siempre recalco el contexto, y recalco el contexto por una razón. Nosotros los cristianos somos las personas que más daño le hemos hecho a la Biblia en la historia. Y lo digo porque siempre sacamos los versículos de su contexto y entonces le hacemos daño a la Biblia. Y es que la Biblia originalmente, y esto es un tema que me gustaría algún día tocar también, cuando hablemos así, hagamos una serie de la Biblia, los versículos no son originales de la Biblia, fueron puestos muchos años después. La Biblia en sí no tenía ni capítulos ni versículos, simplemente tenía el libro y era una carta, eran cartas que ellos escribían o testamentos, mas no tenía esa división de capítulos y versículos. Con la entrada de la división de los versículos y los capítulos de la escritura, fue que comenzamos nosotros a sacar los versículos de contexto, porque entonces ahora podíamos decir: primera de Juan, capítulo 1 versículo 3 dice esto, y lo podemos sacar de contexto. Imagínate qué sucedería si hoy en día la Biblia no tuviera capítulos ni versículos. No podríamos hacer eso. Tendríamos que hablar del contexto completo. Y entonces, teniendo eso en cuenta, es que este pasaje está en ello, en lo que te estoy diciendo. En su contexto, este pasaje está en el contexto, perdón la redundancia, de la salvación. Porque el capítulo 10 de Marcos nos viene hablando del joven rico que se le acerca a Jesús a hablar, y Jesús le dice algo, le pregunta el joven le pregunta a Jesús qué necesita para ser salvo. Y Jesús lo conocía, sabía las intenciones de este muchacho, que no sabíamos si de verdad era joven, porque la Biblia sí habla de un joven, pero pues en los tiempos bíblicos un joven podría ser de 30 años también, 40 años, no de 20 ni de 15. Así que la Biblia dice que entonces esta persona se le acerca a Jesús y le pregunta, lo cuestiona acerca de la salvación, le dice: ¿qué necesito para ser salvo? Y Jesús, de una manera muy perspicaz, le dice: guarda los mandamientos. Y entonces aquí me llama mucho la atención, porque muchas veces cuando uno trata de guardar los mandamientos de Dios, las personas lo tildan a uno de legalista. Y es muy interesante que Jesús se está comportando como un legalista, porque Jesús le está diciendo: guarda los mandamientos. Y el joven rico le dice: esto lo he hecho desde mi juventud. Claro, Jesús estaba tratando de hacer ver al joven que él estaba poniendo su salvación en obras y no en la fe. Esto lo he hecho desde mi juventud. Y ahora Jesús le va lo va a llevar a un terreno más, como más peligroso, por así decirlo, porque
Este pasaje a mí me recuerda mucho lo que creo que les he hablado esto anteriormente sobre Santiago, cuando Santiago dice, demuéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Es decir, la salvación en nosotros produce buenas obras. Si tú no tienes buenas obras, es que algo te falta en la relación con Cristo. Pero si tú constantemente estás produciendo buen fruto, buenas obras, es porque estás en el buen camino en tu relación con Jesús. Y entonces Jesús le dice a este joven, ok, si has guardado todo esto desde tu juventud, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven rico dijo, no, yo no puedo hacer eso y se fue triste. Y esto es maravilloso porque muchos de nosotros, cuando nos podemos ver reflejados en el joven rico, al decir o al pensar, nosotros somos cristianos, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, incluso guardamos los mandamientos, guardamos la ley, etcétera, etcétera, pero en realidad nos hace falta el fruto de la ley. El fruto de la ley es la misericordia, es el amor al prójimo, es buscar al prójimo y querer la salvación del prójimo, es suplir las necesidades del prójimo. Ese es el verdadero objetivo de la ley. El objetivo de la ley es convertirnos a nosotros en semejanza a Dios, es que nuestro carácter sea en semejanza a Cristo. Y nosotros podríamos leer todo el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Podemos leer todo el resto de la Biblia y básicamente lo que Dios quiere de sus hijos es que sean misericordiosos los unos con los otros, que se busquen los unos a los otros para ser salvos. Así que el joven se va triste porque el joven estaba guardando la ley exteriormente, mas no interiormente. La ley no estaba produciendo ningún fruto en esta persona. Y en ese contexto los discípulos comienzan a hablar con Dios y entonces le dice uno de los discípulos, dice, pero qué difícil va a ser para un rico entrar al reino de los cielos. Fíjese lo que está pensando esta persona, este discípulo. Está diciendo que difícil va a ser para un rico entrar al reino de los cielos. Pero es que en realidad no se trata de si eres rico o pobre. Se trata de tu relación con Cristo. Hay personas que tienen dinero, pero tienen una relación con Cristo tan bonita que están siempre ayudando a los demás, produciendo fruto. Pero hay personas que son pobres, pero el orgullo no les permite eh, tener una relación con Jesús y mucho menos no tener buenos frutos. Eso es una realidad. La salvación y sí, las buenas obras no dependen si eres rico o si eres pobre, dependen de tu relación con Jesús. Quizás si eres rico, pues tienes más opciones porque tienen, sí, más recursos para ayudar, pero es que un pobre también tiene muchos recursos para ayudar y el recurso del tiempo, tiene oídos para escuchar a la persona, tiene manos para ayudar, tiene boca para dar buenas palabras, palabras de ánimo. No todo tiene que ser el materialismo. El discípulo de Jesús le está diciendo aquello, qué difícil, y entonces luego Jesús, ustedes han escuchado la historia, habla del camello y la aguja, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y entonces los discípulos se asombran y le dicen, ¿y quién pues podrá ser salvo? Eso está en el versículo anterior, en el 26. ¿Quién podrá ser salvo? Y ahí es cuando entonces Jesús les dice el versículo de la promesa que tenemos para hoy. Para los hombres es imposible. Es decir, para los hombres es imposible ser salvo. Por nuestros propios méritos no podemos ser salvos. Pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gracias a Dios es que podemos ser salvos. Gracias a lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz, es que tú y yo podemos ser salvos. Y hoy es el día, hoy el presente, que mañana no ha llegado, ayer ya pasó y no nos podemos devolver. Hoy es el día en que podemos darle gracias a Dios por el don, por el regalo de la salvación. Y que nosotros tomemos esta promesa porque esta promesa es para darnos a nosotros una esperanza de que aunque a veces sintamos que Dios no nos perdona o que Dios no nos ama o que no estamos siendo salvos, debes recordar que para Dios todo es posible. Dios te ama, Dios sí, Dios te soporta, te da apoyo.
y Dios te va a salvar. Lo único que tienes que hacer es mantener una relación íntima con Él. Cuando tú tienes una relación íntima con Él va a hacer el resto. Él lo va a hacer. Él va a hacer que tú des fruto. Él va a hacer que tú seas salvo. Él va a hacer de ti una luz para las personas que están en oscuridad. Él te va a utilizar en cualquier ámbito de la vida para que tú puedas ser de bendición a otros. Lo único que tienes que hacer es ponerte en las manos de Él. Recuerda que para nosotros los hombres es imposible. Cuando digo hombres me refiero al género humano, tanto hombres como mujeres. Nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, para nosotros la salvación es imposible, pero para Dios sí es posible. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.